Esta madrugada específicamente hemos despertado con noticias de nuevos ataques. Irán ha vuelto a atacar a países del Golfo y Estados Unidos reporta haber destruido 16 barcos iraníes cerca del estrecho de Hormuz. ¿Qué ha pasado exactamente, Nelson, en estas últimas horas en el aspecto bélico que está pasando en esa región? Gracias, Iván. Fíjate que lo más novedoso ha sido que se han bombardeado, Irán ha bombardeado países que se han mantenido al margen desde el comienzo de la guerra. Por ejemplo, aquí tenemos los Emiratos Árabes, Kuwait, que no había tenido ni siquiera un comentario respecto a la guerra de Irán, ha sido bombardeada por misiles iraníes, ha sido también bombardeado algunas partes de Israel. Esto fue en la madrugada de hoy. ¿Qué más podemos compartir? El Ministerio de Defensa saudí, por ejemplo, reporta que 6 misiles balísticos que fueron lanzados desde Irán, ellos pudieron captar 5 y uno lamentablemente cayó dentro de la ciudad atacando un campo petrolífero de la zona de Shaibá, en la región de Al-Kar. El Príncipe Sultán se llama la base aérea que ha sido impactada por estos misiles iraníes, Iván, hoy en la madrugada. ¿Qué pasó en ese lugar en ese enclave específico de los Emiratos Árabes y Kuwait, específicamente en detalle, qué se pudo lograr a nivel de daños ahí en esa región? Bueno, la gente amaneció hoy en día con las bocinas. Creo que es una experiencia que seguramente le mostraron a Colombia Alcántara cuando visitó Israel. Se emiten unos sonidos que en el fondo es que la parte militar, el ejército, está interceptando drones y misiles que han sido enviados desde Irán. Esto, básicamente, 4 fueron destruidos. Afortunadamente, uno lamentablemente afectó zonas civiles, pero el cambio que se ha visto, aunque Irán lo ha negado, Iván, es que sí se están atacando civiles fuera de los campos petroleros. Entonces, Nelson, eh, hay situaciones que uno dice, bueno, yo no estoy en problema, dice la gente, yo estoy siendo testigo, mirando lo que está pasando, pero inmediatamente yo me veo envuelto y afectado por un pleito que está allá y me veo involucrado, de una forma u otra voy a tener la obligación de tomar algunas medidas, algunas decisiones. Esto cambia entonces el escenario, el terreno de juego, en este caso el terreno de batalla en toda esa región, porque ahora va a haber que tomar en cuenta esta posición de neutralidad, si se puede mantener o no. Ahora yo te pregunto a ti, esos países, lo que está pasando, por ejemplo, en estas naciones del Golfo, especialmente Kuwait, y estos Emiratos Árabes, ¿tú crees que ellos vayan a mantenerse neutrales en esto o van a tener que defenderse o tratar de unirse a Irán y Estados Unidos para armar un bando más fortalecido? ¿Qué consideras tú que va a ser lo estratégico para estos países de esa región que está siendo atacada? Ellos tomaron su bando hace muchísimos años, Iván. Ellos son aliados de los Estados Unidos, incluso tienen bases militares en sus países de los Estados Unidos. Y básicamente lo que está haciendo Irán es, mira, como ustedes son aliados de los Estados Unidos y ustedes han permitido de alguna manera que ellos estén aquí y me hagan daño, pues entonces yo los voy a atacar a ustedes. También recuerda que lo hemos conversado aquí en Una Nueva Mañana, que es una forma de presión. Obviamente que así Irán, Estados Unidos queda muy lejos de Irán como para poder hacerle un daño, pero sí todos los países, casi todos que hacen frontera con Irán, son aliados de Estados Unidos. No te voy a decir de Israel, pero sí de los Estados Unidos. Mira, dentro de de las cosas que se le ha criticado a Trump, ha sido la forma de cómo él anuncia sus hazañas de guerra. Recuerdo que hicieron un video, que lo publicaron eh, muy fervientemente la gente en las redes sociales, de cuando Trump fue a atacar, que fueron a sustraer a Maduro, ese es uno, y otro cuando enviaron los cohetes que perforan para destruir los misiles que tenía Irán esa vez. Cuando envió esos misiles, envió los B-2 y todo eso, que Trump decía, eso fue un ataque maravilloso, pues fuimos los mejores, we were the best. Hicieron una comparación como él dice las cosas y como Obama decía, por ejemplo, la comparación que pusieron fue cuando Obama anunció que habían desvivido a Osama Bin Laden. Un dato como ese, con la solemnidad que conlleva anunciar que se ha desvivido a un terrorista como según se dijo que era Osama Bin Laden, y la formalidad que Obama lo dice, y como Trump dice, acabamos con ellos, de manera exorbitante acabamos con ellos, fulminantemente. Y de esta misma forma, el gobierno norteamericano ha dicho en celebración, en actos celebratorios, como les dije, que ha destruido 16 barcos iraníes. Como todas las hazañas militares que se están llevando a cabo, Trump y la comunicación de su gobierno lo presenta como un hito magnífico que ellos han logrado.
que tal vez para su inteligencia o para su plan militar funcione, pero desde el punto de vista de una sociedad tradicional, celebrar esos actos de violencia, a mí personalmente me parece, tal vez porque soy vieja escuela, me parece un poco fuera de lugar. Sin embargo, eso es lo que ha dicho Trump y su gobierno. Ahora, ¿qué importancia tiene esto como tal? Aparte del anuncio y darme el bombo de que destruimos 16 barcos iraníes, ¿qué significa esto a nivel estratégico para esta guerra que se está llevando a cabo? Bueno, la verdad es que en términos diplomáticos no es un acierto manejarse de esa manera a nivel comunicacional, pero también te voy a advertir que Irán también ha cometido un error con el tema de bombardear a Arabia Saudita. Una parte de Arabia Saudita son chiíes, igual que los iraníes. La manera en que tú ves la vida o la manera en que ellos ven una agresión es exactamente igual. Cuando ellos atacan a Arabia Saudita, atacan casi un gemelo. En el términos culturales, en el término también de una interpretación de los hechos. En castellano significa que Arabia Saudita sí va a tomar de alguna manera parte en la guerra. Ellos han sido de alguna manera dotados de armamento militar durante décadas como aliados de los Estados Unidos. Esto creo que fue un error de cálculo también que ha hecho Irán. Irán también ha cometido el mismo error de los Estados Unidos de vanagloriarse y nosotros estamos listos para la guerra. Y si esto toma 6 meses, nosotros estamos preparados, pero hay un error de cálculo ahí y es que Irán, aunque pudiera decir, bueno, yo creo que conozco todo lo que tiene Arabia Saudita, la realidad es que no. Y aparte recuerda que el príncipe saudí es una persona completamente errática en su actuar, es decir, puede ser que él tome una decisión de manera unilateral también, sin consultarlo con los Estados Unidos. Por lo tanto, Irán puede decir, bueno, yo sé si viene un misil, comparte la inteligencia rusa, que vamos a hablar de eso, pero saber qué va a hacer el príncipe saudí en las próximas horas, Iván, no lo sabemos. En el caso de Estados Unidos, como te digo, hay una encuesta reciente que indican que los norteamericanos no están de acuerdo con la guerra con Irán. Justamente anoche Trump ha dicho, más bien ha reiterado, que la guerra va a terminar muy pronto. Lo imagino diciendo, very, very soon, the war is going to end. Eso es lo que Trump dice, pero además dice que si no desiste Irán de sus intenciones de mantener bloqueado el estrecho de Hormuz, es 20 veces más fuerte que los va a golpear hasta que desistan de esa idea. Ahí va sobre la misma línea que te he dicho, Nelson, de esa retórica elocuente, incendiaria, que caracteriza el gobierno y la misma personalidad de Trump. ¿Cómo sientes tú que afecta esto el curso de la guerra? Sí que lo afecta de una forma u otra, esta amenaza que hace Trump de golpear 20 veces más fuerte. Hay una frase que yo me crié con esa frase de papi, la mencionaba mucho, que le mando muchos saludos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. A mí la persona que amenaza es como un perro que ladra y cuando tú abres la puerta lo más probable es que el perro baje el comportamiento agresivo. En el caso de los Estados Unidos yo debo reconocer que Donald Trump está hablando mucho basado o defendiéndose en el caso, poniendo a Israel como escudo. Bueno, yo enfrento y soy de una manera atrevido, confiando en que Netanyahu de alguna manera va a poder contar. Y están pasando dos cosas bastante delicadas en este momento. Lo primero es que la imagen de Netanyahu está cayéndose a pedazos dentro de Israel. Y lo otro es que peligra la elección de medio término de Estados Unidos, la imagen de Donald Trump. Si esta guerra empiezan no solamente a cometerse errores comunicacionales, sino a no cumplirse objetivos. Y cuando te digo cumplirse objetivos, Iván, me refiero a lo mismo que tú acabas de compartir. Él acaba de decir ayer, Donald Trump, estoy pensando en tomarme el estrecho de Hormuz. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tú sabes por qué no lo ha hecho? Porque es casi imposible abordar eso. No lo logró Francia en su momento cuando tuvo en 1954 el problema del canal de Suez hasta el año 1957. Tuvieron que cederle finalmente el canal de Suez a Egipto. Hay un tema que los occidentales subestimamos de la gente de Oriente Medio. Son otro carácter. Lo más probable es que el iraní lo que haga es que nos llene el estrecho de Hormuz de minas y ahí no vamos a tener nada más que decir, bueno, díganme ustedes qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, creo que es atrevida la actitud del presidente Donald Trump o es fruto de su ignorancia en manejos geoestratégicos o geopolíticos y creo que va a haber un cambio en estos días, Iván, de debilidad de parte de la imagen de los Estados Unidos. Otra cosa más, Hezbollah e Israel. ¿Qué está pasando en ese sentido, Nelson? Wow, esa fue una guerra que ya llevamos algunas cosas que podemos compartir. Ya tenemos muertos, tenemos casi 670,000 personas que han sido sacadas de sus casas y van hacia la parte más
al sur o la parte más al norte del Líbano, digámoslo de alguna manera, pero quiero compartir contigo una historia que trata sobre una joven que estaba en su casa con su marido, su hijo, preparan las maletas y 5 minutos después que ella sale de su casa, cae una bomba. 5 minutos de reloj, cae una bomba exactamente en su barrio. Pero ahora te voy a comentar algo más. En Líbano, cuando empezaron los ataques de Israel, afectaron a 2 civiles que estaban heridos. Viene un paramédico, esto ocurre en el primer ataque que hace Israel, y en el segundo ataque mueren las 2 personas que estaban atendiéndose por el paramédico, más el paramédico. Esto ya ha convertido el tema de lo que está pasando allí entre Israel y el Líbano en una situación global que la gente dice, bueno, pero Israel, ¿cuál es el límite? Es decir, no hay protocolos en el tema cuando tú invades a otro país. ¿Qué pasa con la Cruz Roja Internacional? ¿Qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y veo también un peligro, Iván, y es que veo pocos observadores durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Había miembros de la Cruz Roja, habían observadores que cuidaban que se cuidaran ciertos protocolos que están dentro de la guerra, pero ahora vemos que Israel, por lo menos en la incursión que ha hecho en el Líbano, para de alguna manera acabar con Hezbollah, no está tomando en cuenta el trato que debe dar a los civiles. Ya han muerto demasiados civiles y, como te digo, casi la población del Líbano debe andar por los 6 millones de personas. Por ende, cuando yo te digo que han sido desplazados 600.000 personas, estamos hablando, Iván, del 10% de la población de un país que tiene que moverse simplemente porque Israel está atacando a un grupo paramilitar o terrorista como es Hezbollah. Ahora, para que la audiencia nuestra entienda lo que está pasando, yo quiero que tú nos expliques si esta guerra del Líbano es otra guerra o si es el mismo conflicto de Irán que se está perpetrando allí también. Es el mismo conflicto de Irán. Hezbollah es un grupo terrorista que ha sido financiado toda la vida por Irán, igual que los hutíes en Yemen. Pero Hezbollah es un grupo paramilitar que lamentablemente los gobiernos que han tenido de turno el Líbano nunca en la vida ha podido sofocarlo, nunca ha podido bajarlo. Ha sido un ejército paramilitar latente, permanente en la frontera con Israel. Ellos ya tuvieron antes, hace ya muchos años, Israel, y triunfaron en el Líbano, fueron obligados a retirarse. Pero hay una cosa que la vida cambió. Israel, yo creo que ahora lo que va a hacer, yo creo que yo lo haría también, es meterse y ya no piensa retirarse de los territorios, obviamente, que fueron ocupados durante tiempo con Hezbollah. Hezbollah ha sido un problema para Israel siempre, eternamente, y además son muy violentos. Ahora, es un grupo militar con muchas armas, entrenado, es casi un ejército o un ejército formal en términos de formación, no tanto como el israelí, pero sí es un dolor de cabeza este grupo proxy financiado por el régimen iraní. Ahora, lo que tú le dices a Billy Jerónimo, cuando él empieza a darte malas noticias de cosas legales, ahora te digo yo a ti, que te pongo los zapatos de Billy. Dime ya de las cifras que lleva este nuevo conflicto que está pasando ahora en el Líbano. Bueno, yo te voy a compartir una cifra que nos acabamos de ver en Radio Televisión Española. 570 muertos en el Líbano, más de 1.400 heridos hasta el momento y 667.000 personas que yo te había dicho que han sido desplazadas. Me confirma también... Forzosamente. Me confirman también de Radio Televisión Española que el Líbano tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. Confirmamos el dato de que han sido desplazadas el 10% de la población en menos de 2 semanas. Iván, ese es el plazo. Wow, esto es exorbitante. Tú dices la cifra, pero detrás de eso hay personas. Hay una mamá con un niño, una maleta, una casa destruida, me voy con lo que tengo a mano, no tengo dinero. Y luego está el tema también de la xenofobia. Escúchame, mira, Iván. Yo quiero hacerte esa pregunta. El impacto económico que esto significa para la gente del Líbano y para toda la región aledaña, porque cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto bélico, las personas que están envueltas en la región circundante, es lo que aquí pasaría, por eso nosotros estamos cuidándonos del tema Haití. Cualquier situación bélica de inestabilidad que pasa en Haití, nosotros nos vemos afectados, como nos estamos viendo ahora por el tema migratorio, por ejemplo. Entonces, a nivel de la región, a nivel de lo que puede estar pasando en ese aspecto económico de los libaneses, lo que puede estar pasando en el aspecto social y el aspecto especialmente personal de la gente que está viviendo esto en carne propia, ¿cuál es tu mirada sobre todo esto?
Wow, mira, voy a tomar el espíritu de Freddy Aguasviva, mi hermano, Su Majestad, que ya afortunadamente lo tenemos con nosotros. Mira qué pasa, en toda esa zona, en la petromonarquía que hablábamos ayer, el petróleo es el indicador. Entonces es un indicador, el petróleo ya sabemos a cuánto estaba, hoy gracias a Dios ya está por debajo de los 90. Pero vámonos al tema, por ejemplo, de las primas de riesgo en temas de flete naviero, ya subieron. Ya empezaron a subir los combustibles, ayer ya me mandaron imágenes de Costa Rica, por cierto, Freddy, que ya se disparó, pero el Líbano, y Freddy lo sabe, está en quiebra técnica desde el año 2020. El 95% de su moneda ha sido devaluada completamente. Y hay un tema, además, que yo no sé si llamarle racismo, porque es casi la misma raza. En el caso del Líbano, hay casi 18 etnias, suníes, chiíes, etc. Pero cuando tú eres chií, en particular, para la misma gente del Líbano, tú hueles a Hezbollah. Por lo tanto, mira, yo no te puedo negar un techo, pero yo a ti te voy a cobrar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 dólares te voy a cobrar al mes. Eso, el que acaba de salir de su casa dice, mira, yo no tengo ese dinero. En castellano, ¿qué ha ocurrido hoy en el Líbano? Tú ves gente durmiendo en los parques, en las calles, donde puede. Está durmiendo hoy gente con sus bebés, con sus niños, con sus hijos. Esa es la foto, la imagen de hoy en el Líbano, Iván Yael. Wow. Aprovechando la llegada de Freddy Aguasvivas, vamos a dar un chancecito para que salude a esa audiencia que lo aclama, Freddy Aguasvivas. Allí está su cámara, salude a esa audiencia. Gracias, Iván. Un placer compartir, señores. Yo me mortifico cuando no estoy en contacto con ustedes, pues yo venía desesperado, pero asuntos de tránsito, pues siempre obstaculizan. Pero nada, estoy con ustedes ya, yo vengo a aprender de ustedes. Bienvenido, Freddy. Eso siempre nos da una y el sarcasmo siempre lo acompaña tempranito, señores. Miren, ahora Freddy, recién llegado, para que deje su relajo temprano. La pregunta es la siguiente, Freddy. Frente a este conflicto y ahora la extensión de esto al Líbano, que ya oíste la cifra exorbitante de personas desvividas, heridas y desplazadas, nos preguntamos a qué está jugando la comunidad internacional, pero sobre todo, porque este conflicto ya no es un conflicto localizado en Irán. ¿Qué está pasando, Freddy, a nivel de comunidad internacional, a nivel de opinión internacional, a nivel de la reacción de otros gobiernos en relación a todo este conflicto? Bueno, sí, señores, buenos días de nuevo, que como que entré sorprendido. Pero mira, yo pienso que el conflicto empezó siendo regional, no ahora que se ha disparado a una cantidad de países vecinos que apoyan a Estados Unidos, pero desde el mismo momento en que Israel se auxilia, como siempre, de Estados Unidos para todas sus tropelías, ya está involucrando a las potencias más grandes del mundo en un conflicto que notablemente iba a ser regional, porque Estados Unidos va a tratar de todos sus satélites. Estados Unidos tiene 800 bases por todo el mundo regadas, pero ahí en ese entorno, rodeando a Irán, tiene 80 bases militares. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier tipo de acción que hace Irán cuando ve que Estados Unidos e Israel, dos potencias y dos potencias nucleares, le entran como la conga a Irán, tiene que defenderse. Una estrategia que yo creo que fue correctísima. Y le voy a explicar por qué. Irán dijo, bueno, todos estos aliados que le están prestando su suelo, su territorio, su soberanía, para que Estados Unidos me ataque, eso es un objetivo de guerra mío, yo tengo que desbaratar esa base para que dejen de usarla para atacarme. Eso es una guerra preventiva todavía, cuando se refiere a lo que hace Irán. Entonces, Irán involucra a todo el mundo disparando. ¿Pero dónde le dispara? Que siempre Nelson dice, le dispara directamente al bolsillo petrolero de esas grandes naciones. Como petromonarquías que son, esta gente lo que piensa en su petróleo, piensan con petróleo. Es más, usted va a tomar unos análisis, una muestra médica, y lo que sale es petróleo en vez de sangre, de las venas de... Es que sin petróleo no son nada esos países. Sin el petróleo. Entonces, viene y se hace regional, pero una conflagración regional. Se está cerrando el estrecho de Hormuz y eso es una catástrofe para el mundo, porque va a afectarle el precio de los alimentos, de los fertilizantes, del combustible, de los transportes, transporte aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, era
necesaria. Estados Unidos sigue aprovechándose de la relación que tiene con esos países. Aquí ahora es al revés. El imperio fue llevado de manito, así, con un bobo puesto en la boca. Cuando tú llevabas a tus primeros niños al colegio, ¿verdad? Cuando iba a pie, el imperio fue llevado, Estados Unidos lo llevó Netanyahu. En una conversación telefónica convenció a Donald Trump de que tenían que atacar ya, antes que atacaran los iraníes. Difícilmente atacaran primero y que con prepotencia, porque a ellos no les convenía pelear con el más grande. Tú tratas de hacer aspaviento hasta que tú ves que la cosa es de verdad. Pero no es verdad que Irán iba a disparar primero si Estados Unidos e Israel no agredían. Entonces, ahí el Líbano lo que va es, porque el Líbano viene y va, hay que recordarlo, de que en la guerra de los 12 días, el Hezbollah y Hamas fueron diezmados de una manera cruel y agresiva, o sea, le dieron con todo. Fíjate que Gaza fue borrado de la faz de la tierra y entonces al Líbano se le disparó al Líbano, se le disparó a Hezbollah, se le disparó. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que venían muy maltrechos, muy destruidos y ahora es una respuesta que va a ser muy anémica porque no hay recursos con que responder. Entonces, pero yo pienso que en el Líbano Israel está cogiendo piedra para los más chiquitos, porque el Líbano no tiene con qué defenderse y ellos entraron y le entraron como, mientras más Irán, mientras más bombas, más misiles mande Irán, más yo ataco al Líbano. Así atacando a Hezbollah es un abuso. Así es, miren, ya nosotros... Sobre todo la de Hezbollah como si fuera un grupo de misioneros evangélicos. Bueno, es un grupo terrorista. Es un brazo militar de un Estado que tú mismo dices que tiene un control de parte del territorio y tiene participación en el gobierno. La situación es que el Líbano durante décadas, Freddy, ha sido un observante nulo de un grupo terrorista sangriento como es Hezbollah. Eso tú lo sabes. Entonces, señores, para ir dividiendo este material que es bien denso de cómo está este tema de conflictos en Medio Oriente, ahora pasamos a un subtítulo de esto y se trata de lo siguiente, el Líbano, un país fragmentado, abocado a revivir su historia. Y sobre esto nosotros hablamos de este conflicto, una guerra ya en Medio Oriente, y queremos poner el foco en el Líbano, no solo los bombardeos que han ocurrido allí, sino que ya se está pasando lo que está pasando dentro de la sociedad libanesa, la gente que ha tenido que dejar el lugar y mucha gente desplazada. Sobre esto, Nelson Enrique, el reporte que da la periodista Baba Almeida, que es escalofriante, habla como el Líbano está experimentando una triple fragmentación geográfica, política y emocional. Y yo diría que hasta más, pero bueno, sobre esto que tienes tú que comentarnos. Gracias, Iván. Fíjate que más temprano nosotros hablábamos de la falta de comprensión que tiene Occidente sobre lo que ocurre en aquella zona y poníamos y ya hablábamos o adelantábamos ya en una nueva mañana el asunto de que el Líbano de alguna manera es un mosaico de culturas donde existen suníes, chiíes, ortodoxos, maronistas, cristianos y ese equilibrio durante toda la historia del Líbano siempre ha sido de alguna manera obviamente bastante frágil, pero hoy está a punto de romperse de alguna manera, Iván. Así es. Hay un testimonio importante, Nelson, que es el testimonio de Amani, que está hablando específicamente de una mujer de 35 años que vivía en Dahieh, un suburbio de Beirut, que este bastión de Hezbollah afectó allí. Cuéntanos sobre ese testimonio. Bueno, esto es bastante escalofriante. Lo habíamos avanzado un poquito antes de que comentara Freddy lo que él opina de la situación de allí. Amani tenía su casa en Dahieh, que hace unos días, ¿no? El de Amani Shaito, una mujer de 35 años, como tú lo dices. Ella había leído en las noticias que Hezbollah de alguna manera había lanzado, Hezbollah, no Israel, había lanzado cohete, entonces ella agarra con su marido todas sus cosas y escapan. 5 minutos después, la primera bomba ya había caído en su sector. Ella dice algo obviamente que nos parte el alma, dice: desde que volvimos la vez anterior, después de otros bombardeos ocurridos en el sector, siempre tuvimos con mi marido la maleta lista.
Vivimos preparados para escapar en cualquier momento. Eso es vivir en guerra, normalizar lamentablemente el horror. Ella ahora está refugiada en una zona que se llama Keserwan, que es un distrito de mayoría católica al norte de Beirut. Y ahí vemos otro problema, mi querido Iván. Así es, miren. El problema, ¿te acuerdas cuál yo te había comentado, no? Que ella es chií. Exacto. Ella es chií. Y cuando tú eres chií, y eso yo creo que también lo maneja bastante Freddy, es un estigma en el Líbano, porque hueles a la etnia de alguna manera vinculada a este grupo terrorista de Hezbollah. Significa ser siempre quien enfrenta también la parte de la agresión israelí. Y cuando llegan a las zonas cristianas, principalmente, muchos desplazados chiíes están encontrando dificultades. Hay desconfianza, incluso de su propia gente. Eso es aparte del maltrato que es brindado, obviamente, por los militares israelíes durante la incursión. Aguas Vivas, que hace de veces de historiador aquí también, ¿verdad, Nelson? Históricamente se vio el término de esta guerra libanesa magnífica en 1990, Freddy, el tema del Líbano. Sin embargo, estamos ahora ante una sociedad que al parecer esas heridas nunca sanaron, nunca cicatrizaron. ¿Puede el Líbano estallar nuevamente desde dentro como pasó esa vez? Bueno, fíjate, eso iba a decirle a Nelson ahorita, cuando él hacía la mención de la narrativa, que tú y yo que tenemos esas venas, y Nelson también, inmediatamente te surge un drama cinematográfico. Un drama cinematográfico, un drama pictórico, un drama musical. O sea, la historia se presta, es tan sensible, tiene tanta sensibilidad que se presta para que la inmortalicemos. Yo te digo, eso es de siempre. Yo recuerdo los años 70, Beirut, te tiraban en vivo directamente boletines permanentemente sobre el Líbano y sobre la crisis y sobre Israel. Entonces, Nelson, esa gente lleva en la sangre ese gen y sienten un orgullo por ser del Líbano y por ser de Hezbollah y por ser de Hamas, y lo hacen aportando su vida, la vida. Pero una pena porque además el Líbano, creo, Freddy, si no corrígeme, que es hermoso. No, es muy hermosísimo. Como es la zona y con muy buena vida nocturna, y son sibaritas, les gusta la buena vida. La zona de Gaza, y entonces pero son gente con tanta convicción. Fíjate que el fanatismo religioso es tan acentuado porque son gente con convicciones en lo que asumieron, lo asumen con valentía, con interés, con ardor, y entonces se sienten patriotas. ¿Pero por qué? Y además, homenajeados por Alá cuando mueren, son recibidos en realidad se sienten orgullosos porque se convierten en mártires. Cuando mueren por su patria, son mártires de la patria. Entonces, eso los hace tener una visión del entorno político y geográfico. La geoestrategia ahí se aplica generalmente porque la gente responde a sus territorios, a su geografía, a sus convicciones, a su ideología. Y ahí la gente tiene desarrollo político y tiene convicciones políticas. Es una nueva mañana.